Hola gente, hoy seguimos con las tier list. Esta vez lo voy a hacer con la discografía de la banda O'Connor. Antes que nada, voy a hacer algunas aclaraciones. Primero que voy a tomar solo los LPs de material inédito, por lo que queda fuera un poco de Respeto, que es de covers, y tampoco los álbumes en vivo, solo LPs. Además, tengo que mostrar, por si no lo vieron en los otros videos de esta sección, que mi forma de evaluarlos es con este tier de 5 categorías. La S significa sobresaliente, los trabajos que sobresalen entre los que ya de por sí son muy buenos, y aportadores para cada subgénero. Acá irían por ejemplo el Paranoid de Black Sabbath o el Screaming for Vengeance de Judas Priest. El resto de las tier son bastante descriptivas, así que no me voy a detener ahora porque no es lo que vinieron a ver. Capaz que en un futuro hago un video explicando mejor esta tier. Por último, voy a agarrar los discos en orden cronológico, los voy a valorar de acuerdo a mi punto de vista y al final voy a decir el orden del mejor al peor. Sin más que agregar, no quito más el tiempo. Empecemos. El primer disco de O'Connor, lanzado en 1999, muestra en gran parte lo que sería la identidad del proyecto hasta el día de hoy. A diferencia del estilo más trashero que venía trabajando el vocalista de Malone, esta nueva banda y este disco tienen un sonido más cercano al heavy metal, pero no es el heavy metal británico clásico de los tempranos 80s y fines de los 70s, sino que se lo escucha mucho más al día con los sonidos de los 90s. Es un heavy mucho más ganchero y grubero. En algunos, la guitarra directamente sirve como un instrumento más de percusión, como en el tema que le da nombre al disco. Las canciones son sencillas, compuestas por dos riffs y no mucho más que eso, pero suenan bastante originales. Eso es mérito del bajista Hernán García, quien fue una pieza fundamental en la composición de esta banda. Las letras también muestran un cambio importante comparado con lo que venía cantando el vocalista en las anteriores agrupaciones que formó parte. Se lo escucha más interesado en hacer versos que queden estéticos, tanto poéticamente como musicalmente, en sintonía con el resto de los instrumentos. Esto lo lleva a tener una menor argumentación, comparado con Hermética y Malone, y muchos lo critican por eso, porque sus letras son más sencillas y menos complejas. Pero la verdad, hay que preguntarse, ¿cuántas bandas tienen letras peores que las de Hermética o las de Malone? La mayoría. Se me hace bastante injusto decir que son malas porque no están al nivel de las otras letras que cantaba el vocalista de esta banda, porque son de las mejores que se escucharon en toda la historia del metal prácticamente. Es un trabajo que representa a la perfección lo que digo en muchos videos, de que las bandas de metal argentina más conocidas buscan hacer siempre estribillos coreables, cuando muchas bandas internacionales dejan un poco de lado eso. Bueno, este álbum es un ejemplo perfecto de eso. Todos los estribillos son ultra coreables y pegadizos a más no poder. La icónica voz falsete de Claudio O'Connor está presente en casi todas las canciones del repertorio, a excepción del tema acústico Las Entrañas. Se puede destacar Se extraña araña, Reflexión, Bajezas y Hay un lugar. Y en general no hay grandes altibajos, es un track bastante sólido. Podría poner la excepción en cómo cierra, con ese cover a Black Sabbath que podríamos decir que está de más, porque O'Connor no canta muy bien en inglés que digamos, pero de todas formas tampoco creo que sea un espanto. Se valora que sea un estilo de heavy metal actualizado para aquel entonces. Se nota que los músicos se mantenían al día con los nuevos sonidos de los 90s. Especialmente se siente una gran influencia del groove metal y del metal alternativo más directo y accesible. Al año siguiente editan su segundo LP de material inédito titulado Yerba Mala Nunca Muere. En este disco pienso que consolidaron su identidad, pero acá agregan algo que es fundamental y característico del proyecto, y me estoy refiriendo a las voces. O'Connor es icónico por su registro de falsete, pero a partir de ahora logra despegarse un poco de ese tono para cantar de una forma más libre, explorando otros matices en su voz, como en Humo de la Verdad o en Corta Vida, en la que también canta de invitado Dárgelos de Babasónicos, e increíblemente funciona muy bien. Esto de la voz de O'Connor es algo muy arriesgado teniendo en cuenta que es su marca registrada, pero siento que le salió muy bien. Obviamente no abandona su forma de cantar en falsetes, pero por lo menos aplica mucho más otras formas de cantar. De resto sigue la línea musical del anterior, pero creo que acá hay más temas reconocibles de su carrera, como La Gran 7 o El Cuetazo del Cabrón. Es un tracklist muy sólido, sin embargo tengo algunos peros. Por un lado, la producción no está tan bien lograda. Hay canciones como Arruinándolo Todo, que a pesar de ser muy buena, la guitarra se pierde en la mezcla. Hubiera estado bueno que estuviera más al frente. A su vez, tiene pistas demasiado largas. La razón por la que funcionan los temas de O'Connor es porque son cortos. Como dije antes, son dos riffs, un estribillo, algún solo y no mucho más. Y está perfecto que así sea porque funciona bien. Ahora acá hay temas que duran 5 minutos o hasta 6 y no estiran las canciones de una forma ingeniosa como para justificar esa duración. Al contrario, son demasiado reiterativas. Igualmente no creo que llegue a ser un trabajo mediocre a pesar de estos defectos. Su forma de hacer heavy metal sigue siendo muy fresca para el año en que salió. Además, como dije recién, Yerba Mala Nunca Muere es el primero en explotar más la capacidad de canto de O'Connor, que es gran parte de la identidad de esta banda, por lo que merece ir a bueno y cerca del muy bueno.
Un par de años después sacan Dolorización, uno de los discos con las letras más actuales de toda su discografía. Por su contexto, hablaba de la crisis del 2001, pero la verdad aplican a día de hoy a la perfección esas líricas. Algo que se nota de este álbum son los arreglos acústicos. Muchos temas tienen esa característica de tener un estilo musical heavy metalero noventoso, pero con acordes acústicos que lo hacen diferenciarlo un poco de sus anteriores canciones. Además, corrige eso de la longitud de los temas, ya que acá vuelven a ser más concisos como en el primero. Solo la última canción supera la marca de los 5 minutos. Para el principio de la segunda mitad se ponen a experimentar con un sonido más cercano al grunge, en canciones como Dolorización, aunque creo que los más destacados son esos temas con riffs gancheros como Vida Perra, que es de lo mejor de toda su discografía. De nuevo, es un disco muy sólido, pero no sé si supere al anterior. A Yerba Mala Nunca Muere lo escucho un poco más innovador por el tema de la voz. De todas formas, Dolorización sigue siendo un buen disco. El tiempo es tan pequeño, lanzado en 2004, es el álbum menos interesante hasta ese entonces, principalmente porque por un lado no varía mucho su sonido, algo que en realidad no es tan raro en su discografía, siempre más o menos se mantuvieron haciendo heavy metal, pero lo más importante es que cuando quisieron agregar cosas nuevas no les salió tan bien como en otros casos. Específicamente en este trabajo se nota un interés de meter violines e instrumentos de cuerda en varias canciones. Temas como Y Pensar, Yo Aprendí de Él y El Tiempo es tan pequeño los tienen. Y la verdad se me hace un poco forzada la incorporación de este instrumento. Su música se sostiene bien sin necesidad de agregar instrumentos extras porque sí, ya que los violines no están incluidos de una forma ingeniosa, sino simplemente para rellenar algunos espacios. Además, 2 de esas 3 canciones mencionadas son baladas que no creo que sean igual de buenas que las que estaban en sus otros discos. La canción Te la dan también me parece bastante de relleno y hasta descartable, pero de resto no deja de tener lo bueno que tiene O'Connor. En general tiene buenos riffs, buenos estribillos y los temas son pegadizos. Deseo es un gran hit y tiene un cierre muy bueno con una canción recontra filosa como Dijo Dios. Buena obra, pero es mi menos preferida hasta el momento, razón por la cual lo pongo en la parte derecha de la tier de bueno. Nuevamente 2 años después editan su quinto álbum de estudio llamado Estamos Pariendo, el cual es bastante interesante porque exploran mucho más un estilo que siempre estuvo presente en su música. Este disco puede ser tanto de heavy metal como de metal alternativo. Tiene canciones como Hasta Ser Libres, Rock del Suicida, Desconfianza o Camino a Ciegas, que para mí son únicas en toda su discografía. Cada una tiene una identidad especial y singular. Hasta Ser Libres la noto muy influenciada por el rock alternativo. Rock del Suicida es más lenta y hasta depresiva como el mismo nombre lo indica. Y las otras dos la verdad no sé cómo describirlas, son demasiado raras, en el buen sentido de la palabra. El resto del tracklist acompaña bastante bien. En resumen, creo que esa intención de explotar su lado más alternativo le salió muy bien en este disco, y por eso creo que es de lo mejor de su carrera. Si lo considero un álbum de metal alternativo, que para mí no lo es, sigue siendo de heavy metal, lo tendría que comparar con Great Cold Distance de Catatonia o el Mesmerize de System of a Down, que son álbumes de ese subgénero que salieron por aquella época y sinceramente los considero superiores a este de O'Connor. Pero si hacemos ese mismo ejercicio con los discos de heavy metal nacional, en ese momento salieron Toro y Pampa de Almafuerte y La Llave de la Puerta Secreta de Rata Blanca, solo por mencionar los dos más conocidos, y la verdad creo que este de O'Connor se los come en 2 panes, tiene mucho más propuesta. No sé si llega a ser muy bueno porque no deja de ser un disco que tampoco se mueve tantísimo de su identidad original, pero dentro de la tier de los buenos creo que es el mejor. En 2008 sacan Naturaleza Muerta, un álbum bastante corto de 33 minutos. A diferencia del anterior, no suena tan alternativo, sino que vuelve al filo del heavy metal, a excepción de algunas canciones como Jungla, que por cierto es de lo mejor del trabajo. Pagando por tu actitud es otro de sus grandes temas. También está bueno como O'Connor sigue con su voz el riff de Tecnósfera, pero más allá de algunos detalles como estos, tampoco creo que ofrezca algo demasiado nuevo. De todas formas no es un mal disco, porque todas las cosas buenas que se pueden decir en general de la banda están acá. Los riffs están piolas, O'Connor muestra una gran variedad en su registro de voz, los estribillos en su mayoría son pegadizos, aunque algunos no tanto, como Jardín de la Eternidad, pero de resto no creo que sea de lo más destacable. Es un disco decente, que aprueba, pero lejos de ser lo mejor de su discografía. Río Extraño abrió la discografía de O'Connor en la década pasada. Este álbum no tiene un cambio radical de sonido, sigue la línea del anterior y el estilo identitario de la banda. Ser tardío no lo ayuda tanto, porque suena que a estas alturas la banda necesitaba un giro de rosca. Seguramente si hubiera salido antes quedaría mejor parado, pero igual no deja de ser sólido. Destaco Hay un presagio, que tiene un ritmo poco común dentro de su música, Trinchera con ese riff de marcha hacia adelante que tiene una esencia belicosa y con coros épicos, Lima el ritmo, también con esas voces raras y oscuras, así como también
también en general noto que la segunda mitad se volcaron a hacer un heavy metal más clásico y tradicional, sobre todo desde los riffs, porque O'Connor sigue cantando como le pinta. Esto se ve sobre todo en Quien Pudiera, que tiene ese galope clásico de Iron Maiden. Si tengo que remarcar algo negativo es el tema Abre el Portal, con esas voces flojas, no sé qué le pasó a Claudio ahí. Es otro buen disco de O'Connor, es conciso, no dura ni 35 minutos. No es de lo mejor de su carrera, pero sí es más que decente para estar en bueno, lo prefiero por sobre El tiempo es tan pequeño y Naturaleza muerta, pero menos que los demás. Para su último álbum hasta el momento, se tomarían un tiempo más. En vez de 2 años, esta vez lo lanzarían 6 años después, y salió bajo el nombre de La Grieta. Este álbum creo que también tiene algunos problemas. El principal es la duración de las canciones, al igual que Yerba Mala. Muchas duran 5 minutos y no justifican su duración. Son temas que tienen el estilo de heavy metal que siempre mostró O'Connor. Lo que pasa es que muchas repiten hasta 3 veces el estribillo o tienen cierres reposados y demasiado largos, haciendo a las canciones un poco más tediosas de escuchar. La única excepción sería Jinetes del Rock, un tema donde incursionan en el doom metal y normalmente los temas de este subgénero suelen ser más largos. De hecho es lo mejor del álbum, con esos sintetizadores tenebrosos y oscuros. De resto creo que no tiene mucho de rescatable, a pesar de no ser horrible. Lo único horrible sería como cierra, con ese tema de casi 6 minutos aburridísimo que no tiene nada que ver con el sonido del resto del álbum. Es importante tener coherencia y saber terminar las canciones cuando hay que terminarlas, y La Grieta no es un buen ejemplo de ninguna de las dos cosas. Lo pongo en regular. Y así es como queda el tier list de álbumes de O'Connor. En orden, el mejor es Hay un lugar, como muy bueno, y le siguen Estamos pariendo, Yerba Mala nunca muere, Dolorización, Río extraño, Naturaleza muerta y El tiempo es tan pequeño como buenos discos, y La Grieta como disco regular. Bueno gente, eso es todo por hoy. Recuerden que pueden seguirme en Twitter, que está en la descripción. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, no olviden de compartir y suscribirse. Y nos vemos en unos días. ¡Chao!